Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Buenos días, familias. Buenos días, iglesia. Feliz sábado. Me llena de gozo poder llegar hasta ustedes con un mensaje de esperanza, con un mensaje de aliento. Quiero en este sábado mostrarles el valor y la importancia que tiene el arrepentimiento, la humillación y la confesión. Usted podría decir, ¿por qué eso es importante? Lo vamos a ver. Y vamos a basar nuestro mensaje en el pasaje que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14. Desde el sábado pasado, cuando pasamos 24 horas juntos, disfrutando de las bendiciones que nos otorga cantar, adorar y disfrutar del calor familiar, aunque lejos de nuestros templos, hasta el día de hoy. Nosotros aquí en Medellín, por ejemplo, estamos completando 9 días en nuestros hogares, obedeciendo la cuarentena decretada por nuestro gobierno. Saben, yo me elaboré un programa bastante estricto para aprovechar el tiempo, pero cometí un error. No coloqué en él tiempo para ayudar en la casa, imagínense eso. Así que me he esforzado por cumplir con lo que planeé, pero a veces me toca el aseo o lavar los platos, bajar la basura, etcétera, y se me trastorna todo. Quiero que ustedes vean allí en el cuadro el programa que hice para la cuarentena. Se los muestro como un ejemplo. Cuando se me descuadra todo, utilizo el tiempo que está al final, que dice que es tiempo para contingencia. Desde que empezó la crisis en China con el coronavirus, muchas cosas tristes y dolorosas han pasado en el mundo. Hemos sido testigos de eventos que nunca pensamos que veríamos. Muertes hasta de 700 personas diariamente. Solo en Italia hemos visto sepultar por día más de 700 personas. Diariamente están muriendo más de 1000 personas en el mundo. Hemos visto la locura colectiva de las personas presas del pánico, gente saqueando, robando, asaltando los almacenes, personas asaltando vehículos que llevan mercancías, mercadería en las calles. Hay adventistas enfermos. Recuerdan, les dije el sábado pasado, los adventistas nos enfermamos, también morimos, somos de carne y hueso. Sobre todo hay adventistas enfermos en España, y son muchos. Hay adventistas enfermos en Estados Unidos, y a medida que pasen los días habrá muchos más. Hubo un concierto en una de nuestras universidades, una persona que vino de fuera de los Estados Unidos y estuvo en concierto y alrededor del área donde fue el concierto hay una gran cantidad de personas contagiadas, de personas afectadas. Estaban disfrutando una actividad religiosa, pero lo estaban haciendo en un tiempo que no es adecuado. Quiero hablarles un poquito acerca de la cuarentena. ¿Sabían ustedes que ese término se origina en la Biblia? El término se origina en la Biblia, mis hermanos. La cuarentena es para personas que han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no están enfermas. Esas personas son llevadas a cuarentenas para prevenir que si la enfermedad se está incubando en ellos, no contagien a otros. Mientras que las personas que están enfermas con un contagio o con el virus, en este caso, enfermedades que son contagiosas, a esas personas cuando se las separa, se le denomina a ese acto aislamiento. Las formas de aislamiento más antiguas, efectivas, conocidas, están mencionadas en la Biblia, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros.
del Antiguo Testamento y están mencionadas allí desde hace más de 3.400 años y son tan efectivas que los gobiernos y las autoridades de salud siguieron muchos de esos consejos, especialmente en lo que tiene que ver con la lepra, en el caso de la lepra. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad. Entre los antiguos israelitas, bajo la ley mosaica, la cuarentena era utilizada y era importante. La sierva de Dios nos habla un poquito acerca de eso. Nos dice, no solo en su servicio religioso, sino en todos los asuntos de la vida diaria, los israelitas observaban la distinción entre lo puro y lo impuro. Todo aquel que tuviera algo que ver con enfermedades contagiosas e infecciosas quedaba aislado del campamento. Y mire, es importante esto, ustedes lo verán en el recuadro, y no se le permitía volver sin previa purificación de su persona y su ropa. Yo quiero utilizar esa parte final de esa cita que se encuentra en el Ministerio de Curación en la página 183, donde hace alusión a que no podía regresar sin haber hecho una purificación de la persona, de todo su ser. Yo pretendo que cuando nosotros regresemos a nuestras iglesias, cuando tengamos ese gozo y esa felicidad, hayamos aprovechado el tiempo en casa para hacer una limpieza total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida y de la vida de nuestros seres queridos. El número 40 es un número muy significativo en la palabra de Dios. Muchos teólogos concuerdan en que este número representa cambio. Es el tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para hacer un cambio fundamental. Por otra parte, el número 40 aparece con frecuencia en contextos relacionados con el juicio o con pruebas. Tanto así que muchos eruditos lo conocen como el número de la prueba, el número del juicio. Actualmente en diferentes países del mundo han decretado cuarentena debido a la propagación del COVID-19. Aunque la cuarentena que están promoviendo los gobiernos no sea literalmente de 40 días. Nuestro país está en cuarentena obligatoria para tratar de bajar la velocidad al crecimiento de las cifras de contagio. Nuestra cuarentena es aproximadamente de unos 19 días. Terminará a mediados del mes de abril. Mis hermanos, desde lo más profundo de nuestros corazones, esperamos que esas medidas surtan efecto y que el panorama oscuro que se levanta ante nuestros ojos cambie. Lo queremos con el alma. Algunas veces necesitamos aislarnos para ocuparnos privadamente con el dolor, con la necesidad, con el sufrimiento y con asuntos que tienen que ver con nuestra vida interior. Nuestro Salvador lo sabía. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14 y versículo 13, expresa, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Créanme, la soledad puede ser valiosa para la oración efectiva. El Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Rey, la practicaba. Allí mismo, en ese capítulo del Evangelio según San Mateo, el capítulo 14 y el versículo 23 expresa, despedida la multitud, subió a un monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. También en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 1, versículo 35, expresa esas palabras que tanto conocemos, pero que toman importancia en el tiempo que estamos viviendo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Si Jesús necesitó de soledad para reflexionar, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Mira, en el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 4, versículo 42, puedes leer esas maravillosas palabras. Cuando ya era de día, salió hablando de Jesús y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Estos pasajes nos muestran que podemos utilizar este tiempo para lograr una purificación completa de nuestro ser entero, de nuestra vida. Pienso que si lo hacemos, podemos contribuir a que se detenga la epidemia en nuestra patria. La iglesia está llamada a hacer la diferencia en estos tiempos tan difíciles. La mayor contribución que podemos hacer a esta nación es nuestra purificación espiritual para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios haga milagros, un gran milagro en esta patria. Es real, hermanos, que estamos bajo amenaza. Está amenazada la vida de nuestros hijos, la vida nuestra, la de nuestros seres queridos más cercanos, la de amigos que apreciamos, la de nuestros hermanos en la fe. Está amenazada la seguridad de nuestra iglesia y de nuestras instituciones. El mundo no volverá a ser el mismo después que esta peste sea superada. Los expertos lo saben, lo dicen. Cambios profundos afectarán la vida de los seres humanos y de las instituciones en esta tierra, y eso nos incluye a nosotros también. Es por eso que debemos prepararnos para enfrentar ese mundo que saldrá después de esta peste, y para ello debemos cambiar nosotros mismos. Creo que el pasaje que les voy a presentar es una valiosa promesa para este tiempo. Debemos aferrarnos de ella para su cumplimiento. Le estoy hablando de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14. Es un texto conocido por ustedes, pero toma mucha relevancia, mucha importancia, mucho valor en este momento. Este pasaje dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje pone a nuestra disposición recursos importantes y necesarios para lograr una transformación total. Este pasaje, hermanos, nos señala recursos importantes que pueden hacer que el brazo poderoso de nuestro Dios se mueva en nuestro favor, en favor de nuestra nación, en favor de nuestras familias. Esos recursos son la humillación, la oración y el arrepentimiento. Humillación, oración y arrepentimiento. Hablando de la humillación, un gran líder escribió: nos preguntamos por qué Dios no se mueve. Yo sé que mucha gente se está preguntando en estos momentos por qué Dios no se mueve, pero Él se pregunta por qué no nos abatimos, por qué no nos humillamos. La humildad, mis hermanos, es una virtud. Es una virtud que consiste en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones, de nuestras debilidades, y en obrar de acuerdo con ese conocimiento, saber lo que somos en realidad. Hermanos, iglesias, antes del Pentecostés está el Calvario. Sin quebrantamiento no hay reavivamiento. Quiero que observes el pasaje que se encuentra
en el libro de Joel, en el capítulo 2, en los versículos 28 al 29. ¿Lo miras en tu Biblia o sencillamente lo vas a ver en tu pantalla? Allí en ese pasaje se nos muestra el futuro glorioso que espera la iglesia de Dios. Noten cómo comienza ese pasaje allí en el versículo 28. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estamos esperando que eso ocurra. Es una promesa, por tanto podemos orar por ella, podemos reclamarla. Pero ¿saben? Hay algo que nosotros hemos olvidado. Hay algo que nosotros hemos olvidado y que Dios quiere que ocurra antes de asegurarnos esa bendición. Los invito a regresar a la primera frase del versículo 28. Mire que está subrayado ahí, está en negrilla, está resaltado el comienzo del texto. Y después, lo repito, y después. ¿Lo leen? ¿Lo perciben? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La gran promesa que esta iglesia ha esperado por tanto tiempo, por la que hemos orado, la gran promesa que es la esperanza de esta iglesia para poder terminar la tarea que Dios le ha encomendado, para cumplir con su misión, la esperanza del derramamiento del Espíritu Santo, tiene una condición. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué el pasaje comienza diciendo, después de esto? ¿Se ha preguntado alguna vez, después de qué? ¿Después de qué vendrá el Espíritu Santo? ¿Después de qué vendrá la mayor necesidad que tiene la iglesia adventista en este tiempo? ¿Después de qué? Si miramos atrás, si nos vamos hacia arriba, en el mismo capítulo del libro de Joel, unos versos arriba, partiendo del versículo 12 hasta el versículo 17, allí se nos da la respuesta. Mire lo que ese pasaje dice, véalo en su Biblia o véalo en nuestro recuadro allí en la pantalla. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y mire esa condición en el versículo 15, una invitación: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Tamaño clamor, ¿dónde está tu Dios?
¿Por qué tiene que mirarnos el mundo? ¿Por qué tiene que mirarnos la sociedad y decir dónde está el Dios de los adventistas del séptimo día? Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es el comienzo. Para esta cuarentena es el comienzo. Volver a Dios con todo nuestro corazón. Un llamado a la autonegación, un llamado a las lágrimas, un llamado al arrepentimiento. Y quiero hablarte de esas tres condiciones. Quiero hablarte del arrepentimiento, quiero hablarte de la oración, quiero hablarte de la confesión. Empecemos a hablar de ese arrepentimiento que Dios nos pide en 2 de Crónicas 7:14. El arrepentimiento significa cambio de mente. El arrepentimiento, mis hermanos, implica un cambio de perspectiva respecto al pasado, implica una evaluación general de muchas cosas que hemos hecho en el pasado. Eso nos llevará a la comprensión de la culpa personal, el reconocimiento de que hemos hecho muchas cosas malas. En el mismo sentido, se suele considerar que el arrepentimiento nos obliga a un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de que ese tal arrepentimiento es verdadero. Necesitamos aprovechar este tiempo para arrepentirnos de muchas cosas, para arrepentirnos de cómo hemos vivido en el pasado, para arrepentirnos de nuestros errores. Esta es una gran oportunidad. La iglesia que saldrá de la cuarentena debe ser una iglesia diferente. Debe ser una iglesia que se haya asegurado en estos días el poder de Dios. Debe ser una iglesia que cruzará las puertas de sus hogares para volver a nuestros templos, para volver a la calle, para volver a relacionarnos con nuestros amigos, para volver a predicarle a nuestra sociedad, pero debe hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Y para ello se requiere nuestra humillación ahora. Yo sé que la cuarentena ha puesto a muchos a pensar, ¿qué hacemos aquí sentados? ¿Qué hacemos de brazos cruzados? Pero saben, la cuarentena nos enseña que esta obra no la movemos nosotros, que esta obra la mueve Dios. La cuarentena nos hace mirarnos las manos y ver esas manos vacías. Y eso nos mueve a alzar esas manos vacías al Dios de los cielos para que las llene. Qué importante es este tiempo que Dios nos ha regalado para que nos fortalezcamos, para que nos preparemos para salir nuevamente, pero renovados a la calle. Hablemos un poquito de la oración. La oración está de moda en todas partes. Hay grupos de oración en WhatsApp, en Facebook, se da conferencias sobre la oración. Hay una escuela de oración, ¿sabías? Hay una universidad donde tú puedes matricular algunas áreas relacionadas con la oración. Se ora como nunca antes, pero todo sigue como siempre. Nada cambia. Necesitamos orar, nos lo dice el pasaje, esa promesa nos dice que necesitamos humillarnos, que necesitamos orar. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera tenemos que orar? ¿Acaso quiere Dios mostrarnos de qué manera lo podemos hacer para que las cosas comiencen a cambiar primero en nosotros, alrededor de nosotros? Ese pasaje nos muestra un rogar, un clamor, una oración diferente para que pueda haber resultados. Este parar, este detenimiento, esta parada de la iglesia, este cruzar de brazos como algunos lo llaman, es una oportunidad para que pensemos en todos los años que hemos estado predicando, en todos los años que hemos tratado de hacer que esta obra avance, se desarrolle.
debe hacernos pensar si los resultados son proporcionales a lo que hemos invertido, al tiempo que hemos dedicado. La mensajera de Dios nos pone un ejemplo digno de imitar. Ella nos habla de Jacob y de Jacob orando. Y mira lo que ella nos muestra. Jacob prevaleció porque fue perseverante. Note eso, perseverante. Y algo más, irresuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración. ¿Qué clase de oración? Insistente. Todos los que se aferran a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán también éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Esas palabras están en el Conflicto de los Siglos, en la página 621. Y nos muestra las sugerencias que nos hace la oración de Jacob. Esa oración, mis hermanos y amigos que pudieran estar con nosotros reunidos este sábado desde su casa y viendo nuestra programación, haciendo el culto con nosotros, esa oración nos sugiere algunos elementos. Nos sugiere que la oración debe ser perseverante. Nos sugiere que la oración debe ser resuelta, que la oración debe ser insistente, debe ser sincera, que la oración tiene que ir acompañada de autonegación, de empeño, de lucha. Necesitamos orar de esa manera. El tiempo lo amerita, las circunstancias nos obligan, los resultados que Dios nos ofrece en esa promesa de 2 Corintios 7:14, Crónicas 7:14, segunda de Crónicas 7:14, nos debe incentivar a orar de esa manera. El texto menciona el resultado. Si oramos con humillación, con arrepentimiento, con confesión, el texto nos dice que vendrá. Nos dice allí, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Yo quiero darles un ejemplo bíblico de lo que quiero transmitirles. Anhelo que aprovechemos esta cuarentena para lograr que Dios nos haga diferente. Si Dios logra hacerte diferente, si Dios nos ayuda a empezar a orar diferente, cuando salgamos de nuestras casas, cuando se acabe la cuarentena, seremos una iglesia diferente y los resultados serán diferentes. Lo que te voy a mostrar ahora es ejemplo de ese amor, un amor de Dios hacia nosotros que yo llamo un amor intolerable. Es un amor que nos hace agachar la cabeza, que nos hace pensar, no lo merecemos, ¿por qué me lo da? Es un amor unido con la misericordia, permeado con la gracia. Esta experiencia que te voy a mostrar tiene que ver con David, el rey victorioso, el rey conforme al corazón de Dios. Este rey estaba ansioso por construir un templo, pero por más grande que fue su ansiedad, Dios le negó ese deseo. No porque fuese un deseo malo en sí, sino porque el Señor ya había escogido al hijo de David, a Salomón, para construir ese templo. ¿Habías pensado tú, te habías dado cuenta, que fue después que Dios le negó la petición de construir el templo que David cometió adulterio con Betsabé y asesinó al marido de la misma? En cuestión de segundos, David, ese rey amado, se convierte en adúltero y encima, como la cereza del postre,
se torna en asesino. Como consecuencia de ese pecado, la vida de David se volvió un desastre, su familia se destrozó, sus hijos tomaron caminos insospechados. Y podríamos pensar nosotros que siendo que David ya había sido descalificado como constructor del templo, se supone que ahora, añadiendo estos dos pecados, queda doblemente descalificado delante de Dios. Pero qué amor, miren, amor intolerable. Por eso yo lo llamo amor intolerable. Qué amor, qué amor, qué amor el de ese Dios. Cuando vamos más adelante, en 2 de Samuel, en el capítulo 24, nos encontramos con una historia sorprendente. David, el testarudo, así como nosotros, hermanos. David, el que cae una y otra vez, el que se equivoca una y otra vez, el que peca una y otra vez. David, sí, David, decide contar el número de hombres aptos para el servicio militar en Israel y en Judá. Miremos ahí 2 de Samuel, el capítulo 24 y el versículo 1, para que tú veas la ocurrencia de David. David le habla a su general. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pudiera ser que un censo no es un problema ahora y que nos parezca algo prudente, a veces hasta obligatorio, nos tenemos que quedar en la casa para que el gobierno haga el censo. Pero para aquel tiempo parece que no era prudente, tanto que Jehová, el general de los ejércitos de David, un hombre que tenía una pésima reputación, un hombre que no era recomendable, y ustedes recuerdan las razones, había asesinado a su rival Abner para no tener competidor en el puesto que ocupaba. Él fue quien cumplió la orden de David de hacer que Urías, el esposo de Betsabé, muriera en el campo de batalla. Pero aún así este hombre sabía que contar las tropas sería un acto abierto de rebelión contra Dios. Por eso le respondió a David, allí en el versículo 3 de 2 de Samuel 24. Está escrito: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Si ven lo que está diciendo, ojalá este pueblo sea tan grande 100 veces más de lo que es ahora. Y que lo vea mi Señor el Rey, que lo contemples, que te llenes de gozo al verlo. Pero mire lo que este hombre le dice a David: mas, ¿por qué se complace en esto mi Señor el Rey? En otras palabras, pero no lo hagas, pero no te metas en esto. No es bueno que lo hagas. Estás quitando los ojos de la confianza, de tu confianza en quien debes tenerla, para ponerla en un lugar donde no debemos poner nuestra confianza. Los reyes de Israel debían confiar en Dios, debían confiar en que Dios los libraría de sus enemigos. No tenían que confiar en el número de sus carros de guerra ni en el número de soldados. Y eso le estaba pasando a David. Les hablé el sábado pasado en un momentito, en una de las estaciones de oración, les hablé de mis 2 salmos de batalla, mis 2 salmos de guerra, 2 salmos que utilizo muy a menudo cuando estoy en crisis, cuando tengo problemas, cuando me siento atacado, cuando me siento bajo presión. Utilizo el Salmo 20,
voy al Señor y mi oración la hago pasar por el sedazo del Salmo 20. Bueno, y les hablé del 21, después que hay respuesta de Dios. Este salmo, en el versículo 7 dice, hablando de las demás gentes, hablando de los que no son los hijos de Dios, hablando de los demás pueblos, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Solo allí nos podemos aferrar. Pero David, movido por el enemigo, hizo el censo a pesar de las advertencias. Las consecuencias vinieron rápido. Las consecuencias, el resultado del pecado de David vinieron y fueron devastadoras para Israel. El rey que se suponía debía proteger a su pueblo de sus enemigos, se convirtió ahora en el causante de su destrucción. Y entonces Dios tiene que castigar a su rey. Pero ahí está el amor de Dios. Hermanos, amor intolerable. Amor intolerable. Amor de Dios. Amor que te hace erizar la piel. Amor que te hace temblar el corazón. Dios permitió que David escogiera su castigo por su pecado y no te le da 3 opciones. Te invito para que mires de 2 de Samuel 24 el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová por parte del profeta Gad. Gad, vidente de David, vino y le dijo a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Qué Dios es ese? Te pone a escoger, Él te pone a escoger. Puso a David para que escogiera su castigo. Observa las 3 opciones que le son dadas a David. 3 años de hambre en el país. Que el país pasara años, 3 hambres, imagínense. 3 meses huyendo él de sus enemigos, perseguido. O 3 días de peste en el país. Pero note esa progresión descendente. Misericordia, 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 amor, amor, amor. Miren, primero habla de 3 años, luego de 3 meses, luego de 3 días. David manda quitar la opción del medio. ¿Sabe por qué él manda quitar la opción del medio? Allí en 2 de Samuel, en el capítulo 24, versículo 13, David le pide a Dios que quite la opción del medio porque ésta le afectaría directamente a él. Entonces Dios la quita y quedan 2 opciones para escoger. Es así como Dios mandó una peste sobre el pueblo, sobre la nación, y David ahora tiene que ser testigo, ver ante sus ojos morir más de 70,000 personas por su pecado, por su transgresión, una pandemia, una peste que se mueve en medio del pueblo, que se mueve en medio de la nación, que empieza en los lugares más recónditos de la patria y que se va acercando poco a poco a la capital. David tiene que ver morir su gente, así como lo estamos viendo en estos momentos nosotros. Estamos viendo un promedio de 1,000 muertes diarias. Produce angustia, produce desespero ver morir a la gente alrededor nuestro, niños, jóvenes, ancianos, adultos, profesionales de la salud, científicos, deportistas, todos afectados por esta pandemia. Nuestra fragilidad se hace evidente. Hermanos, somos frágiles.
Somos de carne y hueso, nos enfermamos, morimos. Pero en 2 de Samuel, allí en el capítulo 24, es el que estamos tratando. En el versículo 14 nos muestra a un David lleno de pánico, lleno de angustia, lleno de terror, con el corazón encogido. Dice allí: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David reconoce la misericordia de Dios. Es que no es fácil ver morir personas, y mucho menos en grandes cantidades, como está ocurriendo en estos momentos en el mundo por causa de esta pandemia. Pero luego sucede algo sorprendente. El ángel destructor estaba destruyendo a todos los que estaban cerca de la parcela de Araúna el Jebuseo. Y esa parcela está cerca del palacio de David. El pasaje dice que estaba cerca, en las afueras de las murallas de Jerusalén. Es decir, ya David alcanza a ver desde las ventanas del palacio la pandemia, alcanza a ver los resultados que se acercan, está observando la mortandad, está viendo a la gente caer, perder las vidas, y no se resiste más. En gran angustia y desespero, clama al Señor. Tú puedes ver ese clamor registrado allí en el versículo 17 de este mismo capítulo. Allí dice: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé. ¿Se dan cuenta? Yo, confesión, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Confesión, arrepentimiento. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David reconoce su indignidad, reconoce su pecaminosidad, decide interceder, se pone a sí mismo entre el pueblo y Dios. Y la respuesta divina no se hace esperar. Por eso creo, mis hermanos, que esa promesa que estamos observando es importante. En este tiempo para nosotros es importante. Dios escucha la oración. Dios perdona el pecado de David, acepta la confesión y detiene la peste. Es lo que Dios nos dice en su palabra que hará si hacemos confesión de nuestros pecados. Si pedimos ayuda para apartarnos de nuestros pecados, si deponemos nuestro orgullo en humillación y entonces oramos como nunca lo hemos hecho, nos escuchará, nos perdonará, sanará nuestra tierra. Es lo que nos dice el pasaje, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios contesta la oración de David y la peste destructora se detiene. Después, Dios le pide a David que compre esa parcela donde él alcanzó a ver la destrucción y que construya un altar en ese lugar. La confesión de David es hermosa, es conmovedora, sobre todo en vista de los pecados acumulados en su vida, sus pecados pasados, adulterio, asesinato, desconfianza en Dios. Cuando pecó con Betsabé, había permanecido frío y obstinado, y fue solo la visita del profeta Natán que lo hizo reconocer su error. En esta ocasión, antes que llegue el profeta, David reconoce su error. Eso nos muestra que David había madurado
sin lugar a dudas. Eso significa que la misericordia de Dios da frutos. Dios le dio tiempo y David lo aprovechó para una demostración, pero una demostración del amor perdonador de Dios se puede ver al final del pasaje. Estoy hablando de 2 Samuel 24. Miren, la parcela de Araúna que David había comprado para construir el altar y ofrecer el sacrificio para expiar sus pecados, era el mismo sitio donde Abraham construyó el altar para sacrificar a su hijo Isaac. Ese lugar también vino a ser el lote donde Salomón construyó el templo para Dios. Eso es amor difícil de tolerar. Eso nos hace agachar la cabeza. Es un amor difícil de asimilar, mis hermanos. Porque por ser un hombre sanguinario, a David se le prohíbe construir el templo, pero en la infinita misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, se le da la oportunidad de comprar el lote para el templo y además se le da la oportunidad de oficiar los primeros sacrificios ofrecidos en ese lugar. Es increíble que un pecador pueda convertirse en mediador entre Dios y su nación. Tú y yo podemos convertirnos en mediadores de nuestra nación, en mediadores de la gente desorientada de este país, mediadores de nuestras familias. Dios fue increíblemente bondadoso y misericordioso con David. Así, mis apreciados hermanos, es el inimaginable amor de Dios. Inimaginable amor. Amor de Dios. Yo quiero hablarte de un elemento que se viene a mi mente al preparar este tema y al revisar esa historia magnífica sobre David. Se vino a mi mente un término. Me puse a pensar en un término muy utilizado en el ambiente judicial, un término utilizado en derecho. Me puse a pensar en la jurisprudencia, un término propio de los tribunales. Quiero definirte lo que es jurisprudencia según el diccionario. El diccionario nos dice que jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores. Note, sentencias del pasado que pueden ser utilizadas para resolver casos en el presente y aún en el futuro. En algunos países la jurisprudencia es una fuente del derecho, directa o indirectamente. Cuando los jueces tienen casos difíciles, recurren a la jurisprudencia. He descubierto en mi relación personal con Dios y he utilizado en mis oraciones lo que yo llamo la jurisprudencia celestial. Hasta le he buscado apoyo bíblico a la jurisprudencia celestial. Romanos, el libro de Romanos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15, es el pasaje que apoya la versión de la bíblica de la jurisprudencia del cielo, la jurisprudencia de Dios, que será útil, una herramienta útil para nosotros. Dice allí en ese pasaje, en el versículo 4, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo del pasado,
todas las experiencias del pasado, las experiencias de Abraham, las experiencias de Isaac, las experiencias de Jacob, las experiencias de Sansón, la experiencia de David, todo eso lo registró el Dios de los cielos en su palabra y lo dejó para nosotros como jurisprudencia, para que te apoyes en ella, en tu relación con Él, para que te aferres a ella en tu relación con Él, para que sientas esperanza en medio de los momentos difíciles, para que sientas esperanza, para que experimentes esperanza en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la caída, en medio del pecado. La jurisprudencia es una figura del derecho válida en el mundo entero. En la Escritura, hermanos, hay derechos que fueron ganados por Cristo en la cruz y que están disponibles para nosotros en la jurisprudencia del cielo. Y te quiero señalar uno de esos derechos. Mira en la pantalla 1 de Juan 1:9 o míralo en tu Biblia y subráyalo. Tú lo conoces. Apréndetelo de memoria, mándalo enmarcar, colócalo en tu cuarto, allí al frente de tu cama, para cuando abras tus ojos, ahí esté, lo puedas leer y uses la jurisprudencia del cielo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Podemos presentarnos delante del trono celestial con ese derecho ganado, no por raza humana, ganado por Cristo. En nuestras manos, presentar delante de Él. En Hebreos, en el capítulo 4:16, nos anima a utilizar la jurisprudencia del cielo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia es lo que necesitamos en estos momentos. Dios sentó jurisprudencia, hermanos. La Biblia nos lo muestra. Eso significa que lo que Dios hizo con Adán y Eva, con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David, también lo puede hacer contigo. Tienes a la mano la jurisprudencia del cielo. Puedes presentarte delante de Dios y decirle: Padre eterno, aquí tengo en mis manos tu palabra y tengo este precioso libro abierto en el lugar preciso donde cuenta que un rey al que tú amabas, a quien llamabas rey conforme a tu corazón, vio a Betsabé, la hizo traer, cayó en adulterio con ella, luego mandó a matar a su esposo, desconfió de tu protección, se llenó de orgullo, confiando más en su ejército que en ti, pero se arrepintió de corazón y tú lo perdonaste completamente, ampliamente. Entonces yo estoy aquí con el corazón arrugado, lleno de pánico, atropellado por mis pecados, y estoy aquí para pedirte que seas igual de misericordioso conmigo. Jurisprudencia celestial. Yo le he añadido una parte incambiable a mis oraciones. Cuando me refiero a Dios, porque las oraciones siempre deben empezar con Dios, porque Él lo tiene todo, porque Él lo puede todo, porque es Dios, porque Él lo es todo. Yo le he añadido algo que encontré en la Biblia. La Biblia se refiere a Dios como el Dios de, pero noten, el Dios de Abraham, a mí no me gusta mucho. Abraham se equivocó, pero poquito. Dios de Isaac, me gusta menos, porque se equivocó mucho menos que Abraham. Pero me gusta cuando dice que Dios es Dios de Jacob, porque Jacob es el engañador, porque Jacob es el testarudo, porque Jacob le robó a su hermano, porque Jacob es el ladrón. Yo me parezco más a Jacob, por eso me gusta Dios de Jacob. Yo hago más énfasis ahí, Dios de Jacob. Y para no sentirme fuera de lugar, le añado más, le digo Dios de Sansón, Dios de David, hermanos, Dios de David. Es la maravillosa
jurisprudencia celestial. El Dios de esas personas es nuestro Dios, es mi Dios, es tu Dios. Quiero presentarte una cita magnífica del don profético. La sierva de Dios expresa con su pluma en el camino a Cristo las condiciones indicadas para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones. No necesitamos ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiese su pecado y se aparte de él así sencillamente, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia, alcanzará misericordia. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor difícil de creer. Ese es el amor difícil de tolerar. Tenemos 3 semanas por delante en nuestras casas todavía. Eso es bastante tiempo y debemos saber utilizarlo. Hagamos un programa. ¿Te acuerdas? Te mostré mi programa arriba, aunque lo tengo que recomponer cada día. Hagamos un programa diario, algo parecido, que incluya todos los aspectos de tu vida, que incluya la parte física, hacer ejercicio, la parte mental, tener sanidad, tener claridad de tu mente, la parte intelectual, crecer, leer, aprender. Ponte a aprender de memoria textos bíblicos. Dedícate, apréndete en esta cuarentena uno de los libros pequeños de la Biblia. Apréndete, Judas, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan. Son libros cortitos, pero con muchas promesas y valiosos. Pero empecemos con la parte espiritual. Y dentro de esa proyección espiritual, poniéndonos en paz con Dios de manera individual y luego familiar. Allí mismo en el libro El Camino a Cristo, la sierva expresa lo siguiente: la confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. El salmista dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Hermanos, iglesia, estamos pendientes de ustedes, estamos pendientes de ti, iglesia. Estamos orando. Mira, iniciamos el 25 una cadena de oración que incluye a las 2 uniones. Toda la iglesia en Colombia está orando, toda la iglesia en el país, las 2 uniones, todas las asociaciones, las 9 de la Unión Colombiana del Sur, las 8 de la Unión Colombiana del Norte, estamos orando. A mí me tocó orar el día jueves a las 3 de la mañana, estaba orando 1 hora completa, toca por familia, orando por las instituciones, orando por nuestras escuelas, orando por nuestros colegios, orando por las instituciones que tenemos, por radio, orando por televisión, orando por nuestras familias, orando por la panadería, orando por Vitarrico, orando por nuestra universidad, orando por nuestros maestros, orando por nuestros colportores, orando por toda la feligresía nuestra en todo nuestro país. Estamos conectados contigo. Nuestro comité sigue trabajando. ADRA está trabajando. Mantengámonos unidos y orando los unos por los otros. Es lo que te puedo pedir de todo corazón. Quiero desearte un resto de sábado feliz y una semana maravillosa,
la siguiente semana de cuarentena. Pero quiero, antes de despedirnos, colocar la bendición que Dios ordena a sus pastores colocar sobre sus feligreses. Iglesia Adventista de Colombia, feligresía de la Iglesia Adventista de Colombia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos, Dios poderoso. Gracias por esa promesa registrada en tu santa palabra, Segunda de Crónicas 7:14. Allí tú nos pides que nos presentemos delante de ti, conscientes de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados. Nos pides que nos humillemos. Nos pides que confesemos. Nos pides que nos arrepintamos, que pongamos todo el pasado a los pies de la cruz. En este momento, quiero hacerlo de manera personal. Delante de mi iglesia, quiero poner a los pies de la cruz toda mi vida pasada, desde este segundo hacia atrás, hasta el instante en que te conocí y comencé a conocer de tu palabra y empecé a conocer de estos conceptos bíblicos del arrepentimiento, de la confesión y del perdón. Cada error cometido, cada falta cometida, cada equivocación, cada pecado, no hay pecado pequeño ante tus ojos. Cada uno de ellos los deposito al pie de la cruz y te ruego que los cubras con la sangre de tu Hijo amado. Y te suplico que el poder de tu Espíritu Santo limpie mi mente, limpie mi corazón, como lo prometes en 1 de Juan 1:9, me limpies de toda maldad y corrijas mi ser, y corrijas mi sendero, corrijas mis caminos. Pero también presento delante de ti a tu iglesia. Los presento para que tú tengas misericordia de ellos, le perdones como lo has prometido y derrame las bendiciones que has prometido derramar. Escúchanos, atiéndenos, actúa, sánanos, sana nuestra tierra, Señor. Perdónanos. Esta oración la hacemos extensiva a nuestras escuelas, colegios, a nuestras instituciones, universidad, las industrias, radio, televisión. Pedimos perdón, Señor, de manera corporativa ante ti. Y te pedimos que nos ayudes, que nos prepares para cuando salgamos de esa cuarentena, seamos una iglesia que se ha humillado delante de ti, que ha confesado, que se ha arrepentido, que ha sido perdonada. Una iglesia a la que tú utilizarás poderosamente para predicar este mensaje precioso que has puesto en nuestras manos. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes en esta nueva semana que vamos a empezar confinados en nuestros hogares, protegiendo nuestras vidas, protegiendo la vida de los demás, protegiendo las vidas de nuestros seres queridos. Es lo mejor que podemos hacer en este momento, no hay otra cosa. La ayuda que le podemos prestar a nuestra nación ahora es entrar en cuarentena, aislarnos, mantenernos allí, mientras esos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, científicos, luchan hombro a hombro contra esta epidemia. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo esté con ellos. Suplicamos que los ángeles los cuiden, los protejan, para que puedan conservar su salud y sus vidas,
y para que de esa manera sigan luchando hasta lograr la victoria, hasta que tú nos concedas la victoria sobre esta pandemia. Oramos, Padre eterno, para que tú ayudes a tu iglesia a ser fiel. Ahora cuando nadie nos está viendo, ahora cuando estamos en nuestros hogares, a ser fieles mayordomos con nuestro tiempo, con nuestras vidas, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Estos tiempos de prueba muestran la verdadera fidelidad y rogamos que tú hagas fiel a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, nos rendimos a tus pies. Solo tú nos puedes hacer levantar. Si lo haces, tómanos de la mano y condúcenos durante esta nueva semana. Te lo pedimos en los méritos sacrosantos de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén.